Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a comenzar el siguiente grupo de videos. Recuerden que los primeros tres videos que vimos estaban destinados a resolver problemas normativos derivados de la contradicción de normas. Eh, para cerrarlo un poquito, recuerden, habían tres criterios que se aplicaban en este orden: jerarquía, especificidad y antigüedad. Ahora vamos a continuar con el siguiente grupo de videos, con la siguiente rama de problemas, que son problemas de ambigüedad. Hemos llamado problemas de ambigüedad en genérico. Sin embargo, creo que vale la pena hacer una pequeña distinción entre dos problemas que podríamos agrupar en esta segunda rama de problemas. Eh, Vamos a referirnos ahora a ambigüedad y vaguedad. Entonces aquí tengo una pequeña página que lo explica, que voy a compartir con ustedes también. Entonces aquí, por ejemplo, dice que cuando hay ambigüedad, este es el ejemplo que usamos en el video. Dice: todo tripulante que ingrese al navío debe ser medido en pies. Y dijimos que la palabra pies es una palabra polisémica, es decir, que tiene más de un significado. Por un lado, podría significar las extremidades inferiores de una persona, y por otro lado podría ser una unidad de medida de longitud. Entonces podríamos interpretar esta norma de una u otra forma. Por un lado podemos interpretarla como la obligación que tienen los tripulantes del barco de medir en pies, en la unidad de medida de longitud pies, a todos los nuevos tripulantes. Y por otro lado podemos interpretar esta norma como la obligación de los tripulantes de medir la cantidad de extremidades inferiores que tiene cada nuevo tripulante. Entonces estas palabras, podemos decir, tienen múltiples acepciones, y depende de la acepción que elijamos, la norma va a adquirir un significado u otro. Otro problema diferente es el de la vaguedad. En este caso no tenemos dudas con respecto a la acepción. Vamos a usar esta norma que también conocen. La norma que usamos como ejemplo en este caso es: el que matare será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Y la acepción de matar es evidente. Se refiere a una conducta que conduce a la muerte de otra persona. Entonces, no tenemos dudas con respecto al contexto al que nos estamos refiriendo cuando decimos matar. Sabemos que nos estamos refiriendo a esta acepción, la conducta de un individuo que supone la muerte de otro. Sin embargo, lo que no sabemos, es decir, la palabra matar, pues podría ser aplicado a una multitud de fenómenos. Por ejemplo, si ustedes, bueno, si alguien observa a una persona disparando a otra en medio de la calle, que ocurrió con el coronel Arteaga, por ejemplo, les comento un poco. Es una historia interesante. Tal vez ya se las he comentado, pero vale la pena recordarla. El coronel Arteaga estaba en una audiencia de suspensión de medidas cautelares al asesino de su hijo. Y por la dilación del proceso, porque tomó muchísimo tiempo, y le estaban suspendiendo la detención preventiva. Es decir, el asesino de su hijo iba a salir de la cárcel y probablemente iba a escaparse. Se emite este fallo judicial, que le permite entrar en libertad. Y antes de salir del juzgado, bueno, eso es lo que cuenta la historia por lo menos, antes de salir del juzgado, esta persona gira la cabeza, mira al padre, que seguramente ustedes podrán sospechar con toda razón que estaba devastado, y sonríe. Entonces él baja por las escaleras del juzgado, y el padre, muy molesto, baja tras él. No recuerdo en qué lugar, pero en un lugar muy céntrico, tipo Bolívar, San Martín. Saca su revólver y comienza a disparar. Pues, y como consecuencia de esta, bueno, es el coronel Arteaga quien dispara en contra de este sujeto. Y como consecuencia de los disparos muere.
Ahora esta conducta, evidentemente, a esta conducta evidentemente se le aplica este término, matar. Y nadie tiene dudas con respecto a que esta norma, o es muy claro adivinar que esta norma, esta de aquí, es muy claro adivinar que esta norma, perdón, es muy claro adivinar que esta norma o interpretar que esta norma se aplica a esa conducta. Es decir, podemos decir que está dentro de esta categoría de conductas que podrían ser descritas con la palabra matar. Esa categoría de conductas está representada por este conjunto, este círculo si quieren. Sin embargo, existen algunas conductas que producen la muerte de otra persona, pero que no es, pero no es muy sencillo interpretar si están o no están dentro de esta categoría de conductas que corresponden que pueden ser fácilmente descritas con la palabra matar. Y este caso es el ejemplo que dimos en clase también. Si recuerdan en el video que vimos en la clase, habían 3 personas, una persona que era muy fornida, una persona que era débil, y una persona que estaba enferma. Y la persona fornida sujeta a la persona delgada y la proyecta, la arroja como si fuese un proyectil hacia la persona enferma. Y como consecuencia de este proyectil, el anciano que estaba enfermo muere. En este caso, podríamos pensar una forma de interpretar esta palabra, me estoy refiriendo a esta de aquí. Una forma de interpretar la palabra matar en este caso sería decir que el hecho de haber impactado con una persona es una conducta que produjo la muerte de otro individuo y por lo tanto podría ser calificada como matar. En este caso, la persona delgada, la que fue arrojada como un proyectil, podría ser pasible de la sanción porque una conducta suya provocó la muerte de otro sujeto. Ese caso es, pues, en principio incierto. No podemos, necesitamos otros elementos que alimenten nuestra interpretación para llegar a un resultado correcto. Si leemos simplemente el texto de la norma, no podríamos alcanzar una conclusión eficaz con respecto a este caso. Entonces, este caso corresponde a un segundo tipo de problemas, los problemas de vaguedad. Y la vaguedad se da cuando no tenemos duda con respecto a la acepción o contexto en el que usamos la palabra, pero sí tenemos duda con respecto a ciertas conductas que podrían estar o no abrigadas o abarcadas por la palabra. Este es un caso. Ya comenté en el video, evidentemente esta conducta y simplemente impactar con una persona luego de ser arrojado por otra no sería calificada como un delito. Sin embargo, para saberlo y llegar a esa conclusión a partir del derecho, necesitamos otras normas jurídicas, no solamente esta, porque esta se restringe únicamente a mencionar la palabra matar, y es todo. Para poder entender cómo aplicamos esta norma jurídica necesitamos acudir a otras fuentes. De acuerdo, con eso completamos este breve video, simplemente para diferenciar entre la palabra matar y para diferenciar entre la palabra vaguedad, y ambigüedad. Recuerden, ambigüedad se presenta cuando alguna palabra contenida en la norma es polisémica, es decir, tienen muchas acepciones, como la palabra pies, por ejemplo. Y podemos aplicar una u otra versión, entonces podemos extraer más de un significado posible. La segunda ocurre cuando una palabra, en este caso la palabra matar, tenemos claro cuál es la acepción que tenemos que usar de la palabra. Sin embargo, existen ciertas conductas que no sabemos si están abarcadas o no abarcadas por la palabra. En el ejemplo, pues impactar contra una persona luego de haber sido arrojada por otra.
y luego provocar su muerte como consecuencia de eso. En este caso no podemos saber con certeza si este fenómeno está abarcado por la palabra o no. O al menos no podemos saberlo simplemente con el texto de la norma. Tenemos que acudir a otras normas para poder entender a qué se refería el legislador cuando dijo matar. Muy bien, van a continuar los videos. Por favor, estén pendientes. Muchas gracias.